que yo cuente mi testimonio, a mí me parece un poco rollo porque, claro, yo ya me lo sé de la paz. Me gustaría, antes de empezar, y de verdad no os lo toméis a mal, me gustaría saber cuántas personas de aquí conocéis algo de mi caso. Yo creo que todo el mundo levanta la mano. Bueno, no está mal. No, o sea, quiero decir, a mí mi caso me parece tremendo porque a mí me toca vivirlo a mí, ¿no? Igual que cada uno con sus problemas, pues piensa que lo suyo es lo más gordo que hay en este mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me represento más que a una parte, o soy la cara visible de otras muchas personas que han luchado contra la corrupción como yo y que por eso mismo son víctimas de denunciar la corrupción. Os voy a contar en la medida de lo posible, porque son 7 años y es un poco de película de terror, mi historia, y voy a intentar hacer lo más breve posible. Y lo que sí me gustaría, para que fuera más dinámico, es que en vez de que yo os cuente como si fuera un cuento, pero que en este caso es una vida, voy a intentar hacerlo rápido para que me gustaría que fuera participativo y los que no sepáis que me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, como han dicho, mi nombre es Ana Garrido, tengo 50 años y bueno, yo trabajaba como técnico de juventud, un poco en el área donde a mí me dedicas, del Ayuntamiento de Boadilla. Llevaba 20 años y tenía ya pasado 2 oposiciones, tenía mi plaza de propiedad, era empleada pública, no era cargo de confianza, nunca he sido de ningún partido político, ni lo soy a día de hoy. Y bueno, pues yo me consideraba una ciudadana de a pie, y lo sigo siendo, enamorada de mi trabajo, porque además me encantaba trabajar en educación, en valores para la gente joven. Creo que los jóvenes y los niños son el futuro que nos espera, y creo que, bueno, es algo vocacional, ¿no? Cada uno decide a qué se dedica. Entonces, bueno, pues yo siempre he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, hasta que llega un momento que empiezo a recibir presiones, al igual que otros técnicos del ayuntamiento, pues para hacer adjudicaciones a dedo y firmar informes ilegales y vamos, ya os digo, mi área pues era un área, el área de juventud e infancia, que no se mueve un presupuesto enorme, sino que bueno, pues que a lo mejor puede recibir más presiones un técnico de urbanismo, por ejemplo, ¿no? Que ahí está el tema de recalificación de terrenos, pero la cosa es que cuando yo hablaba con mis compañeros y quedábamos a tomar un café, en esa media hora de desayuno que tenemos, por la que tanto nos critican, pero bueno, pues todos estábamos un poco en la misma situación. Os estoy hablando más o menos como del año 2004, no, miento, del 2007, una cosa así. Entonces, claro, a mí me cuentan mis compañeros que a ellos, igual que a mí, o sea, a mí me han llevado a poner currículums encima de la mano, para hacer el pliego a medida con esos currículums, o incluso me sugerían pues que si estaba haciendo la reforma de mi casa, que a lo mejor ellos me podían ayudar para que me saliera más barata, porque, bueno, estamos hablando a lo mejor en aquel momento eran 2 millones de pesetas, una cosa así, si no recuerdo mal. Yo tenía una papelería y de repente veo que el ayuntamiento me pide por favor que le suministren unos paquetes de folios de carácter urgente, que eso se convierte en otro pedido más, un poquito más grande, hasta que yo me di cuenta de que es una trampa y le digo a la chica que estaba de dependienta, le dije, si hay algún pedido del ayuntamiento, no suministres más al ayuntamiento, porque una cosa es hacerles un favor, yo no quiero ser la empresa que suministra al ayuntamiento. Pero sí es verdad que existen una serie de facturas de cuando yo vendí, que ya se han encargado ellos, o sea, de dar una publicidad tremenda para descalificar. Bueno, la cuestión es que llega un momento que, claro, a ver cómo lo explico. La situación laboral de cada uno de nosotros estaba supeditada a si colaborabas o no colaborabas en esa rueda de corrupción. Quiero decir, los compañeros que firmaban esos informes irregulares eran ascendidos
con unos pluses impresionantes. O sea, bueno, si yo me pusiera a investigar el patrimonio de esos compañeros técnicos que firmaron y que fueron cómplices, porque yo siempre digo que no solamente hay políticos corruptos, también hay funcionarios corruptos porque son los que tienen que firmar, y entonces si no, no sería posible. Esto es una maquinaria en la que hay muchos empresarios, políticos, funcionarios, bueno. Y luego estábamos los que no queríamos entrar en esa rueda, y entonces te ponen un tapón profesional, emocional y de todo tipo, para que, bueno, pues si resulta que tú estás en una situación de comisión de servicios que es algo de carácter temporal, pues te ascienden o te quitan en función de si colaboras o no, o bueno, ese tipo de ¿me entendéis, no? De facilidades o dificultades. Entonces, claro, yo creo que ante este tipo de situaciones solamente caben 3 decisiones. Una, entrar en la rueda, que creo que es a lo mejor lo más fácil para algunos y tal. Mirar para otro lado, porque, a ver, yo reconozco que no todo el mundo estamos hechos de la misma pasta ni todos tenemos las mismas circunstancias personales. O sea, no es lo mismo una persona que sea padre de familia, por ejemplo, que tiene miedo, el miedo es libre. Y luego están, pues, los kamikazes como yo, o los insensatos como yo, o como lo queráis llamar. Bueno, pues en mi caso, yo no tengo hijos, y lo he dicho muchas veces, que si yo llego a tener hijos no habría llegado hasta esta lucha que llevo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento en el que yo a mí simplemente estaba viendo esto como algo un poco escandaloso, yo siempre me he llevado muy bien con mis jefes, en general. He trabajado, antes de trabajar para el Ayuntamiento de Boadilla, trabajé para el Ayuntamiento de Madrid y para la Comunidad de Madrid. He tenido políticos del PSOE, políticos del PP, y bueno, yo me dedicaba a hacer mi trabajo y en general bien, ¿no? Entonces, lo primero y lo inmediato que hice fue decirle a algunos concejales que había que no eran corruptos y que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo allí, aunque fueran del Partido Popular, porque en Boadilla siempre ha gobernado el Partido Popular, y les dije, oye, vamos a ver, esto es una vergüenza, o sea, ese tío está robando pero a manos llenas, y comisiones, porque además te lo contaban, pues mira, es que pues de esto se ha llevado, o sea, bueno, es que mis compañeros me decían, ya es multimillonario, o sea, porque es que ellos eran los encargados, y además él no da la cara, o sea, él manda al funcionario de turno a una comida con él. Estamos hablando de Arturo González Panero, el famoso Aldo Liguilla, que le llamaban en la trama de Gürtel. Y entonces, bueno, pues yo se lo cuento a los concejales y digo, ¿qué hacemos aquí? Digo, porque es que esto es insoportable. Digo, ¿vosotros es que no se lo contáis en el partido o qué? ¿No? Y entonces me dijeron, mira, nosotros estamos hartos ya de contarlo en el partido. Entonces yo les dije, ¿a vosotros os importa que yo haga una carta en colaboración con otros compañeros? Digo, es verdad que la vamos a hacer, o sea, la vamos a poner como anónima, pero con el papel oficial del ayuntamiento para que se vea que no es un escrito de cualquiera, ¿no? Y además dando datos como muy relevantes de nombres de adjudicaciones de empresas, o sea, señalando cosas muy concretas, ¿no? Entonces digo, yo quiero hacer esa carta y quiero que se la llevéis a Esperanza Aguirre. Entonces me dijeron, pues vale, pues perfecto, porque mira, nosotros ya no sabemos qué hacer. Bueno, pues yo me junto con 2 o 3, bueno, y al final, bueno, pues escribo la carta y se la hacen llegar a Emma, ¿no? Y a mí me consta que ella la recibió, porque ella después, a lo largo de los años, aunque al principio lo negó, lo reconoció públicamente a una periodista en el diario El Mundo. Entonces, cuando entregué esa carta, dije, bueno, ¿y qué os han dicho? Pues que lo movamos a través de los medios de comunicación. Y entonces, ¿pero esto qué es? O sea, esta tía es responsable de lo que está pasando entre los alcaldes de cada municipio y en vez de coger tú a la calle, dice que lo mueva a la gente a través de los medios de comunicación. Entonces, a mí me parece una falta de responsabilidad terrible, ¿no? Por eso yo la responsabilizo a ella y además lo hago públicamente, y se lo he dicho a ella en su cara, de muchas de las cosas que han pasado en la Comunidad de Madrid, o sea, como organismo y en los municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no?
¿no? Que aquí también tenéis solo esto. Y bueno, pues ya os digo que esto fue como en el 2007, entonces llega un momento que yo empiezo a recibir un acoso brutal, pero brutal dentro de mi lugar de trabajo. Yo era la jefa del departamento y a mí me desautorizaban delante de todo mi equipo, me degradaron de categoría profesional, me echaron del despacho y me hicieron meterme en otro despacho simplemente para pasar la humillación de tener que meter mis cosas en cajas y tal. Me quitaron bueno, no sé, una situación que bueno, pues llegó un momento que, aunque yo me considero una persona bastante fuerte, pero reconozco que, bueno, me tocó la fibra y para mí caí en una depresión. Más en mi caso cuando, claro, también es cierto que las mujeres que no estamos casadas, aunque tengamos tiempo de ocio y tengamos una vida muy plena a otros niveles, y también tenemos nuestras carencias, lógicamente, ¿no? Pero yo era una persona muy volcada en mi trabajo, porque me entusiasmaba. Entonces, claro, imaginaros en que te quedas como en estado de shock cuando de repente ves que lo más importante que para mí tenía en aquel momento, que era mi trabajo, es el sitio donde me hacen sufrir. O sea, yo para mí cada mañana levantarme, sonar el despertador y tener que ir allí era una pesadilla, ¿no? Y bueno, total que, bueno, pues estando en esa baja por depresión, yo al principio no levantaba cabeza. O sea, yo me tiré unos meses que no me levantaba del sofá, no comía, no... Y además, imaginaos qué problema para una persona que vive sola, ¿no? Porque tampoco quieres preocupar a tus padres, a tu entorno. Y bueno, es como muy costoso salir de ahí, pero bueno, pues en aquel momento me parece que sí. En aquel momento yo estaba en una relación de pareja y entonces empezamos a vivir juntos y bueno, por un lado me vino muy bien, es que os quiero contar la parte de relación de pareja porque vais a entender de qué manera influye todo el tema del acoso en la mujer. Y de qué manera se agrava o se suaviza en función de la postura de tu pareja, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, yo tengo que decir que mi pareja en aquel momento era un tío guapísimo, forrado, que yo no tenía nada que hacer porque él tenía una casa estupenda, yo dejé mi casa para irme a vivir con él, porque en ese momento me lo pedía el cuerpo porque estaba fatal. Y dije, pues fenomenal, y además hay una señora de servicio que limpia todo, que plancha todo y hace la comida y como. Y entonces, hombre, aparte que le quería, lógicamente, ¿no? Pero que quiero decir que bueno, mi vida, o sea, en las necesidades básicas era más fácil, ¿no? Más cómoda. Y eso me ayudó un poco a poder descansar y a cambiar el chip. Y dije, vamos a ver, esto se terminó. Digo, yo estoy muerta de pena porque he perdido no sé, mi trabajo, o sea, no es que lo hubiera perdido, sino que la autonomía, no sé, la valía que tenía en mi trabajo. Y resulta que tenemos a un alcalde que es un chorizo, que está donde no tiene que estar y yo estoy donde no tengo que estar. Digo, aquí hay que invertir los roles de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando a mí me cambia ese chip, claro, es verdad que al vivir en esas condiciones que os he contado, o sea, quiero decir que era como una princesita, ¿no? Envuelta. Me estaba acordando de cuando he visto la escultura del manto, que dices, bueno, cada uno se cubre su manto, pero a veces si te echen un manto también viene bien, ¿no? Aunque sea de una amiga, pero bueno, es algo que necesitamos todos. Bueno, pues en aquel momento, como yo tenía tiempo libre y podía hacer cosas, pues me dediqué un año, única y exclusivamente, como si fuera mi trabajo, a hacer un trabajo de investigación sobre el patrimonio del alcalde. Quiero decir, probar una mordida o un montón de mordidas con empresas constructoras y adjudicaciones es muy complicado. Y yo dije, como yo eso no lo voy a poder hacer, pues me voy a dedicar a cruzar datos de empresas,
a ver qué propiedades tiene este tío, cómo las ha comprado, si las ha comprado en metálicos, si las ha comprado a través de una empresa. Bueno, entonces yo me levantaba por las mañanas a las 8 de la mañana todos los días y es verdad que algunos de mis compañeros a los que yo del ayuntamiento, que yo no tenía acceso a determinados expedientes y yo sabía que eran irregulares, pues les pedí colaboración y les dije para lo que era. Les dije que mi intención era llevarlo, denunciarlo en la Fiscalía Anticorrupción. Vale. Todo un año así, me puse en contacto con dos periodistas de investigación, uno que por entonces era el jefe de Agustín Cubillo, el jefe de investigación de la cadena SER, y otro periodista de Interview que se llama Javier Chicote. Me puse en contacto con ellos porque sabía que yo veía reportajes, veía noticias que daban, y entonces yo veía que ellos estaban detrás de la misma pista que yo, ¿no? Y entonces cuando yo más o menos les empecé a contar lo que estaba haciendo y lo que estaba descubriendo, pues ellos fueron los que me abrieron los ojos, porque me dijeron: Ana, lo que tienes aquí es muy gordo, porque esto no es una trama de corrupción. Claro, a ver, vosotros imaginaros, a mí me salta el nombre de Bárcenas, pero yo, con perdón de la expresión, ¿qué coño sabía quién era Bárcenas en aquel momento? Es que yo no sabía quién era Bárcenas, ¿no? O sea, a lo mejor sí me sonaban nombres como Chavila, Aceves, que por cierto no están imputados, o sea, exministros de la EPA de Aznar, y luego me empezaban a saltar empresas que se cruzaban y que tenían como denominador común a varios alcaldes de otros municipios de la Comunidad de Madrid. Empresas con diferentes nombres, todas domiciliadas en una misma dirección. Bueno, aquello era, o sea, yo dije, bueno, esto a ver cómo lo organizo y cómo lo... Y es verdad que estos dos periodistas me ayudaron mucho en cuanto al enfoque, ¿no? Y me hicieron ver, me dijeron, pues mira, este es el vicepresidente de Repsol, este es no sé quién. O sea, y entonces yo dije, bueno, esto... Bueno, total, que claro, dentro de mi desconocimiento, a día de hoy he aprendido mucho, no me ha quedado más remedio, claro, y me he vuelto una experta, creo, en muchas cosas. Bueno, de hecho, me dedico, soy una activista contra la corrupción, a raíz de esto, bueno, ya luego al final os cuento. Y bueno, pues la cosa es que me dicen, claro, yo quería llevarlo a la Fiscalía de Corrupción, pero yo no quería dar mi nombre, porque dije, yo me tengo que proteger de alguna forma, y dije, pues tengo que buscar a alguien, alguna asociación o algo, algún mecanismo que garantice mi anonimato. Dentro de mi desconocimiento, claro, a ti te dice, mira, hay un sindicato que es de funcionarios que se dedica a denunciar este tipo de cosas. Y yo dije, perfecto. Y además que están dispuestos a guardar el anonimato. El sindicato era Manos Limpias. No sé si conocéis algunos cómo funciona Manos Limpias, hay mucha polémica con respecto a Manos Limpias, pero yo os voy a contar mi experiencia. Yo llamo al presidente, Miguel Bernat. Además es que todo esto para mí era como, o sea, quedar a escondidas en una... Bueno, claro, ahora ya estoy acostumbrada, pero en aquel momento quedar en una cafetería con un tío que no conoces de nada, y vas a contar que tienes un dossier, que no sabes, o sea, era todo como jugar a los espías, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho me han propuesto, está ahí pendiente porque quieren hacer una película sobre mi vida y escribir un libro, vamos a ver qué es lo que pasa. No tengo tiempo de nada. Bueno, y entonces, total, que yo me presento allí con mi dossier, hablo con Miguel Bernat, donde tiene su despacho, y a mí me parece un señor encantador. Me dice, sí, dice, a mí esto me parece gravísimo. Dice, tú no te preocupes, lo que tú necesites, si te hace falta protección, te damos protección, tu nombre no va a salir por ningún sitio y tu nombre no va a salir por ningún sitio y nosotros lo presentamos en la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues oye, a mí me pareció que había dado con el interlocutor válido, ¿no? Y bueno, pues nos vimos dos veces, esa fue la primera. Y la segunda vez, porque yo creo que la primera vez me fui sin papeles, por si acaso veía que aquello no me convencía, ¿no? Y luego, la segunda vez ya fui a llevarle el dossier. Y entonces, según salgo por la puerta, cuando nos estábamos despidiendo, me dice,
Pues fíjate que no te preocupes porque esto va a llegar a buen puerto y lo vamos a llevar a la Fiscalía. Dice, además, he tenido una reunión con Esperanza Aguirre y con Güemes y me han dicho que para adelante, que lo movamos a través de los medios de comunicación. Dios mío de mi vida, ¿dónde me he metido? O sea, qué casualidad, la misma premisa, o sea, la misma señal de que lo muevan los medios de comunicación. Digo, este hombre me está diciendo que me va a garantizar el anonimato y lo primero que hace es tener una reunión con Esperanza Aguirre con Güemes. O sea, esto lo ha contado él, además, ahora en televisión, porque claro, es que todo esto aquí, al final, ¿sabes qué pasa? Que hay gente, yo he conocido medio de este camino, como en la vida real de cualquier persona, que uno se arrima a quien le conviene en este momento, pero si mañana te tengo que decir que no te conozco de nada, muy propio de Esperanza Aguirre, por cierto, pues como que no te conozco y eres lo peor, ¿no? Entonces, como Miguel Bernal, de Manos Limpias, en algún momento, por la razón que sea, le ha convenido, pues entonces ya ha reconocido que sí, que él se lo pasó en su momento. Bueno, la cuestión es que yo, a mí se me termina la baja por depresión, sigue estando... Ah, bueno, a todo esto se presenta el dossier de la Fiscalía Anticorrupción a través de Manos Limpias en enero del 2009. En febrero yo empiezo a ver en los periódicos que se ha presentado un dossier anónimo a la Fiscalía Anticorrupción y se empiezan a detener a Paco Correa, imputan al alcalde de Guadilla, al de Pozuelo, al de Majadahonda. Y entonces yo me acuerdo, os lo juro de verdad, es que todavía me acuerdo, de estar con el periódico temblándome las piernas sentada en la gasolinera diciendo, o sea, por Dios que nadie sepa que soy yo, porque esto es muy gordo. O sea, porque además Miguel Bernal me llama y me dice, antes de que yo pasara esto, me dice, que yo estaba en sus manos. Y me dice, mira Ana, se lo he pasado a una periodista del Mundo. Yo decía, vamos a ver, el Mundo, que es Pedro J. Ramírez, que es el tipo de Esperanza Aguirre, o sea, a mí me van a crujir por algún lado fijo, no sé por dónde me va a llegar, pero me va a llegar. Y bueno, pues nada, pues por un lado él me dice, pero sí que es verdad que los medios de comunicación van a servir para que esto sea más escandaloso y esta gente tenga que dimitir y no sé qué, ¿no? Yo dije, bueno, mira, ya, que lo hagan como sea, yo ya he cumplido y ya está. Y bueno, se me terminaba la baja por depresión y como yo no estaba dispuesta a volver a mi lugar de trabajo porque aunque habían imputado al alcalde, seguía gobernando la misma camarilla y ahí me tenían crucificada. Además yo pensaba, si ya lo sabe Esperanza Aguirre, pues estos lo saben también, ¿no? De hecho le escribí una segunda carta, que por favor que cuando pusiera el nuevo, que puesto que ya se había dado cuenta que lo que le estábamos diciendo era verdad, que por favor que pusiera a alguien decente. Le di hasta una serie de nombres de los que estaban implicados presuntamente en la trama. Oye, y volvió a poner a otro, o sea, quiere decir, que le imputaron a los 6 meses, o sea, vamos, que no me hizo ni caso, o sea, por eso cuando ya dice, no es que ya el primer indicio, que tal y que cual, bueno, total. Tengo que decir que yo no fui la única persona que denunció la trama Gürtel en Boadilla. Hay otra persona que se llama José Luis Peñas, que era concejal en Majadahonda, y sin yo saberlo, claro, yo no sabía ni que el juez Garzón estaba abriendo una investigación, ni nada, pero sin yo saberlo, él había aportado todas esas grabaciones porque él estaba metido en la trama, estuvo grabando durante 3 años las conversaciones de Paco Correa, que eso han servido para involucrar e imputar a muchos políticos, ¿no? Y él le había entregado esas grabaciones, y yo le entregué mi dossier. Yo me imagino que Baltasar Garzón vería, aquí esto cuadra, y empezaron los registros. Bueno, la cosa es que yo me pido una excedencia, digo, me voy de aquí por motivos de seguridad, y me fui a vivir a Costa Rica, que no conocía a nadie, con mi perra, y empecé a trabajar de jardinera. Yo decía, porque bueno, a todo esto
se rompió mi relación de pareja, porque esto no hay quien lo aguante. O sea, quiero decir, una presión de este calibre, bueno, también es para que no una pareja de estas, o sea, llevábamos un año juntos, no era toda la vida, pero bueno, estas cosas rompen las relaciones de pareja porque tú estás metida en un mundo que no tienes cabeza para otra cosa, ¿no? Y entonces yo pasé de ir en un yate con el Millonetti por allí de paseo a la playa y con todo hecho pues a trabajar Hombre, yo me hubiera conformado con tener mi trabajo, que era lo que a mí más me gustaba, una vida normal, pero pasé de un extremo, pues eso, a estar trabajando de jardinera, de recepcionista, bueno, incluso me llegué a plantear robar para comer, porque no tenía para comer, ¿no? Pero bueno, al final, pues tuve suerte también. Yo creo que en esta vida las cosas no se las ocurra y acabé de subgerente en un hotelazo de lujo, precioso, que me encantaba mi trabajo. Además, o sea, para mí fue la mejor terapia que he podido tener, los 2 años que pasé en Costa Rica. Me desprendí de todo lo material, aprendí a darme cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. Vivía al día. Al principio era algo que me estresaba muchísimo cuando me decían ahorita le llego y llegaban al día siguiente y yo era como esto, a ver, yo no estoy acostumbrada, pero la cosa es que bueno, pues yo me levantaba a las 6:30 de la mañana, me iba a bañar a la playa antes de ir a trabajar, estaba rodeada de monos, yo trabajaba con mi ordenador y monos por aquí, unas salamandras por aquí, o sea, era como si estuviera en otro planeta, ¿no? Y entonces de repente recibo un correo electrónico en el que me dice que el juez Pedreira, que ya ha fallecido, fue el primer juez que llevaba el caso Gürtel, me llama a declarar como testigo de la Fiscalía Anticorrupción. Digo, ya está. Miguel Bernal ya ha dado mi nombre oficialmente, y así fue, ¿no? Hay una parte que me he contado, pero bueno, es anecdótica. Al mismo tiempo que hice un trabajo de investigación, yo me puse en contacto con la UDEF, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que estaba investigando. Y era la que hacía los registros. Y entonces, como yo sabía que estaban, porque ahí se compraron máquinas trituradoras, pero a unas velocidades, y como sabía que se lo llevaban todo a medias, pues les avisé. Y entonces, bueno, pues ya empecé a colaborar con ellos, bueno, tenía que meterme a escondidas dentro del coche cada vez que iba a Canillas, bueno, ya os digo, de película total, y les hacía un plano de tenéis que ir a hablar con tal persona, que este funcionario si es de fiar, la carpeta es de color rojo, está en tal estantería y contiene el expediente tal, ¿no? Entonces así se hicieron los registros en Boadilla, los últimos registros. En el primero no pillaron ni la mitad de lo que andaban buscando. Pero bueno, entonces recibo ese correo para que vaya a testificar ante el juez Pereira como testigo de la Fiscalía, y recibo un correo de la UDEF diciéndome que claro, que me están intentando localizar, pero que como estoy fuera de España, que a ver cómo hago. Entonces, bueno, la cosa es que yo vine de incógnito. A todo esto te lo pagas tú, o sea, no te lo cierras. O sea, a ti te llaman a declarar, tú estás buscándote la vida en un medio arruinada, en un país de Centroamérica, y te tienes que pagar un vuelo para venir a declarar. Bueno, pues pedí ayuda, porque no tenía. Pedí ayuda económica y me vine y declaré. Reconozco que ha sido de los momentos de más satisfacción de mi vida, porque en ese momento sí estaba hablando con un interlocutor válido. O sea, es más, recuerdo que las fiscales me hacían una serie de preguntas, me preguntaron que si yo había escrito ese dossier, les dije que sí, todo esto, ¿no? Y yo veía que me preguntaba, porque claro, desde ese momento hasta entonces a mí me había llegado más información, y yo le decía, señoría, yo tengo más información, si usted quiere, le puedo contestar cosas que no me han preguntado. Entonces, bueno, la cosa es que al final yo me sentí muy bien porque vi que había gente que realmente estaba interesada en esclarecer la verdad y que aquello llegara a buen puerto. Con las mismas me volví para Costa Rica y yo estaba muy pendiente de que cambiara el equipo de gobierno en Boadilla, porque yo no me fui a vivir una experiencia no sé cómo explicar, enriquecedora, vital, aventurera, no, o sea, yo me fui
Claro, como una especie de huir hacia adelante, ¿no? O sea, de Costa Rica, y vi que entraba un equipo de gobierno absolutamente nuevo, aunque era del Partido Popular, y venía encabezado por un alcalde que se llama Antonio González Terón, que es el actual alcalde de hoy, y venía con la consigna de limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel. Y yo dije, pues genial, yo voy a llegar allí, vamos, me van a tratar como bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? O sea, voy a llegar a mi trabajo, toda la normalidad y perfecto. Bueno, pues llegué, y los primeros 2 meses creo que fueron, que en el 2011, los primeros 2 meses fueron normales, yo estaba muy contenta, y a partir del tercer mes creo que he vivido, si lo de aquello fue horrible, creo que he vivido y sigo viviendo la pesadilla más grave de mi vida, o sea, la peor pesadilla que uno puede vivir. Cuando hablo, y digo, lo voy a nombrar así en plan general porque es muy largo de contar, pero amenazas de muerte, persecuciones, forzar las cerraduras de mi coche dentro de mi casa, como para que sepa que pueden entrar a mi casa cuando quieran. Bueno, o sea, primero sufrí el acoso laboral de nuevo en el ayuntamiento cuando volví, empezó con este nuevo alcalde. Además, mi concejal me dijo literalmente, y lo tengo grabado, y fue una de las cosas que aporté en el juicio porque los denuncié por acoso laboral. Me dijo, tengo instrucciones de hacerte la vida imposible. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿pero por qué? Viene de arriba. Entonces yo, cuando me fui a una abogada, claro, yo dije, yo no vuelvo a pasar otra vez por lo mismo porque me voy a poner enferma otra vez, ¿no? Y bueno, de hecho así fue. Y me dijo, bueno, pues para poder denunciar por acoso laboral tienes que tener 6 meses mínimo de pruebas, de grabaciones, de correos electrónicos que demuestren que realmente te están haciendo acoso laboral. Y yo dije, vale, pues tengo que... Me fui al médico y le dije, mira, dame todas las pastillas que me tengas que dar para aguantar lo que me toca aguantar durante 6 meses. Yo no puedo dormir, llevaba, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos días no comía, no dormía, bueno. Y entonces, bueno, pues me puso un tratamiento médico y creo que eso es lo que me hizo poder soportar esos 6 meses dentro del ayuntamiento, haciéndome la tonta, pero grabando todo lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Y ya por fin puse la denuncia. Cuando llegó el momento del juicio, todos mis compañeros declararon y mintieron en contra mía. Mis compañeros que yo he sido la madrina de boda de una, la madrina de comunión, o sea, de bautizo de uno de sus hijos. Mis compañeros, que ya no eran compañeros, eran mis amigos. De hecho, una de mis amigas que había sido funcionaria y a la que yo le contaba todo lo que me estaba pasando, a día de hoy es la concejal de personal del Ayuntamiento de Guadix. Y es la persona que más me ha machacado. Entonces yo sufrí, de verdad, no quiero ir de víctima, pero es que os lo quiero contar porque creo que es como para contarlo, ¿no? Sufrí no solamente el acoso, o sea, fíjate, en un momento de acoso tan brutal, lo que más necesitas es el apoyo de tu gente. Y sufrí el acoso y el duelo de la pérdida de uno a uno cada uno de mis amigos del trabajo. A todo esto mis padres son votantes del PP. Me quieren muchísimo, yo a ellos también, pero ¿cómo os cuento? El día que me dice mi madre, hija, déjalo ya porque Rajoy se está quedando muy delgado. Claro, pobre mujer. O sea, es que casi me tiro la yugular. O sea, mi hermano se reía. Y yo digo, tío, yo me río ahora, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, tú no sabes la que lié yo. O sea, porque claro, o sea, que te diga eso tu madre es como surrealista total, ¿no? Te dice, pero bueno, ¿a ti qué te importa más, Rajoy o yo? Que me estás viendo, pero bueno, a ver, sí, de estas personas mayores con tal, además. O sea, yo me he criado en una familia muy tradicional, hija de militares, vamos, imaginaros el patrón. Bueno, pero tengo que reconocer que al final el cariño de los padres
está por encima de muchas cosas, ¿no? Y aunque haya cosas que ellos no entiendan, tengo que decir que ellos me han apoyado mucho moralmente, aunque también hemos discutido mucho y hemos tenido épocas en las que nos hemos tirado meses sin hablarnos, pero bueno, al final es lo que queda. ¿Por qué os contaba yo esto? Bueno, que después de todo del juicio, cuando veo cómo mienten todos mis compañeros, que luego me llamó una persona y me dijeron, Ana, perdóname, me llamó una persona llorando, la única que me llamó, me dijo, nos llamaron a todos antes del juicio y nos dijeron lo que teníamos que decir y tal, ¿no? Pero claro, ellos tienen hijos, se toman su puesto de trabajo, la mayoría eran interinos, pero sinceramente, o sea, creo que hicieron una labor de negación brutal. Porque hasta mi madre me contaba la gente que en el pasillo antes de entrar se estaban partiendo de la risa, cuando dentro lo que yo me estaba jugando era muy duro, ¿no? Y bueno, gané el juicio, y todo esto es verdad que, bueno, yo era personal laboral fijo, por oposición, y los abogados lo que me aconsejaron, porque, lo digo porque en las noticias ha habido mucha confusión con este tema, a mí no me echaron de mi trabajo. Cuando el acoso es institucional o piramidal, las medidas cautelares, como que te cambien de departamento, no sirven para nada. Entonces ellos me dijeron, piénsatelo, si estás dispuesta a renunciar a tu puesto de trabajo, es equivalente a un despido improcedente y te corresponde una indemnización. Y yo decidí que yo no podía estar ahí el resto de mi vida, porque no quería pasar por eso el resto de mi vida. Que me acuerdo que mi padre me decía, hija, ¿qué vas a hacer con la edad que tienes? Y como está el mercado laboral, digo, mira, y es que no se me olvidará el ejemplo, le dije, mira, papá, si tú estuvieras en un campo de concentración, tú lo que quieres es salir. Y después se te plantea si hay agua, comida o qué es lo que hay, ¿no? Pero yo quería irme de ahí. Bueno, pensé, me puse en contacto con una asociación de acoso laboral, que me ayudaron bastante, la asociación Move in Madrid. Y sí, ganamos en primera instancia en lo social, por eso he explicado lo de que al ser laboral va por otra vía, no va por lo contencioso, y ellos recurrieron siempre con dinero público, claro. Además el abogado, o sea, el ayuntamiento tiene un departamento jurídico y de repente me veo allí a un señor de abogado representando al ayuntamiento que es el abogado de Cospedal. Y yo decía, pues estos que dicen en los plenos que lo mío, tiene una importancia, es un mero conflicto laboral, digo, pues para ser un mero conflicto laboral no me las molestias que se han tomado. O sea, todavía no he conseguido saber qué factura, cuánto les facturó Sagardoy, que es el despacho de abogados en cuestión, por aquel juicio. Bueno, lo gané, recurrieron, lo volví a ganar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Volvieron a recurrir y a todo esto, y esta es la parte que yo no sé ni cómo contar porque es que es tan tremendo ya que no sé cómo encajar cada cosa que me pasa. Empecé a tener algunos apoyos, ¿no? Llega un momento que todo esto es muy en solitario porque la gente no quiere problemas y esto es muy bonito, o sea, esto es enfrentarte al gobierno, o sea, esto no es un problema en una comunidad de vecinos, o sea, y los nombres que yo di, que fueron más o menos como unos 15 o así de la lista que yo di en el dossier, 13 están imputados, o sea que de algo sirvió. Bueno, la cosa es que bueno, pues que se me ha ido el hilo. Se hace una concentración de apoyo a mi caso en Boadilla. Y yo ahí no tenía pareja, es lo que tenemos las personas independientes, que lo mismo estamos en pareja, pero lo mismo no, que como no tenemos hijos, pues bueno, unas relaciones son más largas, entonces también es verdad que cuando estás más vulnerable, como era mi caso, yo casi siempre he estado, o sea, aunque estoy divorciada hace muchos años, pero casi siempre he vivido sola, ¿no? Y felizmente sola. Quizás mi única pena es que no he podido ser madre, pero no necesitaba una pareja. Sin embargo, en estos momentos reconozco que me hacía falta un apoyo, y además un apoyo masculino, porque, por desgracia,
lo que estábamos hablando antes de que nos ha tocado la parte frágil, aunque yo me considere muy fuerte, cuando te estás enfrentando a mafias, porque esto es una mafia perfectamente organizada, tú ya tienes miedo de que te pase algo físicamente. Y a ver, yo no tengo licencia de armas, ni tengo intención de tenerla, pero si a mí en aquel momento, ahora mismo me siento muy a salvo porque mi abogado me recomendó que empezara a salir en medios de comunicación para cubrir mi integridad física, ¿no? Y por eso al final pues no me queda más remedio. Pues, mañana, por ejemplo, tengo una entrevista, o sea, voy a todos los sitios que puedo y he salido de televisiones y tal para que la gente conozca cada vez mi caso, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que conocí en esa concentración a una persona que era activista de No Somos Delito contra la ley Mordaza, que daba de comer colaboraba como voluntario en una organización de estas, un comedor social que ahora mismo es una casa solidaria. Bueno, un perfil de una persona muy afín a mi forma de ser. Y entonces, bueno, pues era una persona que se llevaba muy bien con todos los que me apoyaban y comenzamos una relación de pareja. Él me comentó que le acababan de desahuciar y se vino a vivir a mi casa. Bueno, pues es la persona que más me apoyó durante todo ese tiempo, la que me acompañaba el abogado, la que me ayudaba a hacer las transcripciones que yo tenía que presentar. Llega un momento que yo corto esa relación porque me doy cuenta de que es una persona muy bipolar, que unas veces me trata con un amor enorme y otras veces, en momentos difíciles para mí, como que trataba de, o sea, que él fuera el único que controlara mi vida, ¿no? O sea, me enemistó prácticamente con el poco círculo que me quedaba y trataba de aislarme. Y además, incluso yo que soy muy activista en redes sociales, en Twitter, que es lo que me ha dado la posibilidad de que la gente me conozca, me decía que yo estaba enferma porque estaba todo el día con Twitter. Bueno, entonces yo decidí cortar esta relación. Bueno, pues aquí viene lo mejor de la historia. Este era un infiltrado. Hay que joderse, tú lo has dicho. O sea, si tenía poco con el tema del acoso, ahora estoy metida ayuda, porque me veía, o sea, ayuda. Esto es algo que he contado muy pocas veces, ¿no? Y a lo mejor no sé por qué me estoy sincerando tanto con vosotros. ¿Sabes? Bueno, estás acostumbrada. No, y si no, la verdad es que tampoco, o sea, como lo que no doy son datos de la UNTE, sino que son datos de mi vida personal, pues tampoco me importa mucho, ¿no? Pero, bueno, yo pedí ir a un centro psiquiátrico de día, porque veía que yo me estaba poniendo en peligro. O sea, que yo estaba decidiendo lo que yo tenía que decir. Y no quiero dar más detalles porque niños, pero bueno, vosotros vais entendiendo, ¿no? Entonces, cuando es una experiencia que, bueno, no se me olvidará en la vida y algún día la contaré, y pedí que la persona que me cuidara fuera mi expareja. Yo sin saber todo esto de que eran infiltrados. Entonces, resulta que él, tanto el tiempo que estuvo conviviendo conmigo, como cuando vino a cuidarme, entre comillas, hizo un clonado de mi ordenador, de grabaciones, de un montón de cosas que realmente no tienen, o sea, a ver cómo os lo digo yo, no tienen importancia, porque son cosas que ya están en la fiscalía, pero él se ha puesto, que es una cosa que me está costando mucho trabajo demostrar. Bueno, primero me estuvo intentando hacer chantaje, que no lo soltaba a cambio de dinero, lo denuncié, lógicamente, yo no daba crédito, pero es que ahora colabora con el Ayuntamiento de Boadilla, no sé cuánto le habrán pagado, porque lógicamente este chico estaba sin trabajo y algo le han pagado, ¿no? Luego me he enterado que es cocainómano y tiene antecedentes penales. Claro, yo en aquel estado, hay personas que a lo mejor me dicen, ¿pero cómo no te diste cuenta? Y yo digo, ¿tú crees que yo estaba
como para darme... Hombre, seguramente encontré un momento de mi vida y yo no me considero ingenua, pero es que estando en esa situación y tienes tantos frentes abiertos, es que no, o sea, algunos se te escapan. Y desde luego, con quien menos tiene la alarma puesta con tu pareja. Entonces, bueno, pues a día de hoy, gracias a la colaboración de este señor, entre comillas, estoy imputada por infidelidad en la custodia de documentos, porque él hizo fotografías en mi casa de que yo tenía documentos del ayuntamiento, las entregó al ayuntamiento, y además no solo eso, sino que un tío con este perfil que os he contado de izquierdas, activista, tal cual, resulta que se ha dedicado a ir a conceder entrevistas en Libertad Digital, ya sabéis un poco el perfil que tiene, entre CTV. ¿Y qué es lo que hace? Pues imaginaros, si sabe algo de mi vida, bueno, ha dicho que él vio en mi casa cómo había un laboratorio de gente con auriculares manipulando grabaciones con respecto a las pruebas de acoso que presenten. Entonces, ¿esto qué supone para mí? Supone que el ayuntamiento, que no sé cuánto le habrá pagado, dice que basándose en el testimonio de este señor, que ha sido mi pareja, lo presenta en el Supremo y que por favor que se estudien las grabaciones. A ver, a mí no me importa que se estudien las grabaciones porque yo no he manipulado nada y no tengo... Pero claro, eso supone que hasta que se estudien las grabaciones, se demuestre que no se han manipulado, tal y cual. Bueno, pensaba no extenderme mucho, perdonadme, pero es que no puedo resumir estas cosas tan gordas. A día de hoy vivo de Ocupa, y quiero que me entendáis porque, a ver, a mí lo de saltarme la ley es como un poco, ya, aunque bueno, imputada y Ocupa, ¿quién me lo iba a decir? O sea, ya, no sé, me faltan las rastas, pero... Pues bueno, la cosa es que a día de hoy, bueno, claro, no tengo trabajo, se me terminó el paro y como tuve que poner en alquiler mi casa porque estaba a punto de perderla, ya no podía pagar mi hipoteca porque no tenía ingresos, pues tengo unos amigos que tenían un piso abandonado en Madrid, muy viejo, y que está embargado por el banco, porque bueno, ellos también tuvieron un problema, y entonces me dieron las llaves y me dijeron, Ana, aquí puedes estar hasta que se ejecute el embargo, ¿no? El otro día ya me lo habrá acordado jugado, yo no abrí, pero dije, esto ya va para adelante. A ver, yo he estado yendo a comer a casa de mis padres, o sea, quiero decir que en ese sentido no, bueno, pues aunque ha habido días que no he comido, pero sé que contaba con personas como Iciar o como mis padres o como otros amigos que si a mí nunca me iba a faltar un plato de comida. Lo que pasa es que también es cierto que a veces no lo haces porque no quieres preocupar a la gente o por lo que sea, ¿no? Porque también vivir así es como tu amor propio también no sé. Y entonces, bueno, pues ahora tengo una nueva profesión que me he inventado. Esto de reinventarse está muy de moda ahora, ¿no? Porque además como pasaba entrevistas de trabajo, me seleccionaban y luego me llamaban y me decían que no podían, que habían recibido una llamada diciendo que yo era una persona muy complicada, que les iba a crear muchos problemas, que no era recomendable, pues entonces dije, yo no puedo decir nada. Así que como yo había hecho magisterio, muchas manualidades, cosas de esas, pues resulta que ahora me dedico a hacer bisutería me he traído unos que no son de cuero, pero bueno, tengo ahí un montón de cosas. Me dedico a hacer bisutería de cuero, no tengo para hacer una página web, he estado vendiendo en mercadillos y ahora ya no vendo en mercadillos porque mi nivel de actividad en los juzgados es tan grande por todas las demandas que me caen, más las demandas que pongo yo, porque yo al final a estos les voy a destapar la conspiración esta entre mi ex y... bueno, ya veremos a ver cómo lo hago, pero me está costando, ¿no? Y entonces vendo por internet a través de una página de Facebook que se llama Gotas de Alma y tengo que decir que estoy tan agradecida a todas las personas de cada punto de España, o sea, si hay algo, igual que he sufrido mucho por la falta de apoyo institucional,
hay algo que he descubierto. Y es que he descubierto personas en mi vida nuevas, maravillosas, que son, no sé cómo decirlo, con unos valores humanos impresionantes de los que quedan pocos, ¿no? Y que a veces te sorprende que todavía queden personas así, ¿no? Y esas personas son las que me están facilitando que mi negocio, entre comillas, prospere. El otro día fui al supermercado por primera vez desde hacía muchos meses. De verdad os lo digo, es que claro, puede parecer, pero para mí era una satisfacción poder ir a decir, y eso que la casa no tiene ni frigorífico, ni cocina, ni nada, pero poder decir, me voy a comprar una barra de pan y un trozo de chorizo, me voy a hacer un bocata y luego me voy a tomar una Coca-Cola, ¿no? Algo tan sencillo y tan natural que lo he hecho durante toda mi vida, pero estoy muy contenta porque no vivo de la caridad, sino vivo de la solidaridad, en este caso, que es muy distinto. Y encima cuando veo que lo que hago a la gente le gusta y van a sus lugares de trabajo y dicen, oye, ¿dónde te has comprado ese colgante? Pues mira, es de una página de una amiga mía y les cuento la historia. Entonces me surgen pedidos ya de gente que no conoce mi historia. Entonces llevo, pues digo, el mes de febrero ha sido el primer mes que he podido tener una especie de, no sé, de sueldo, ¿no? Y estoy muy contenta en ese sentido porque creo que además me va a hacer falta, creo que esto va para arriba y me va a hacer falta buscar a alguien que me ayude con la producción, porque os lo digo de verdad, porque además ayer recibí un correo electrónico de RBA, que sabéis que es una editorial, que yo no sabía que son los dueños del Mueble, de la revista El Mueble, El Jueves, National Geographic y tal. Y la directora, aparte de hacerme un pedido, que quería hablar conmigo porque me quería hacer publicidad de mi página en esto. No sé, es que no me lo puedo creer. Pues ahora estoy viviendo un momento que a pesar de todas las dificultades y a pesar de seguir en mi lucha anticorrupción, porque esa es otra, estoy elaborando un anteproyecto de ley para que se cambien las medidas de protección al denunciante, colaboro con 3 asociaciones anticorrupción, asesoro a gente, que antes se lo estaba contando a Vicente, que está en municipios y no sabe por dónde tirar para desenmascarar a tal. Bueno, no sé quién hablaba antes de las multifunciones, multitarea, o sea, pues yo a veces me siento un poco mujer orquesta como la mayoría de las mujeres, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Si queréis hacerme alguna pregunta o Que eres muy grande, que eres muy grande. Eso es lo que yo te digo. pues lo que son grandes es la gente que está aquí, o sea, que está aquí como yo, o sea, luchando como... ¿Cómo llevas la denuncia que te ha hecho Pío García Escudero por unas grabaciones que tú no has Es que ya me da la difundido? ¿sabes? O sea, a mí realmente la que más me preocupa es la de la imputación. A ver, para esta banda de sinvergüenzas que están imputados es como soy imputada con eso, o sea, no es Claro, complicado. lo que no entiendo es que te denuncia a ti cuando fue la secretaria de Claro, Correa bueno, lo de la por que eso te sacó digo, el... claro, lo de Pío García Escudero ha sido muy gallito, porque mira lo que ha hecho Pío. Claro, es que luego el ser humano también tiene a veces sus consecuencias y se les vuelve en contra. Pío García Escudero lo que hizo fue ponerme una querella, anunciar una querella por injurias y calumnias, porque salieron a la luz unas grabaciones que estaban en mi ordenador, ese que fue clonado y que mucha gente debe tener copia, pero se les fue de las manos, porque salieron también unas grabaciones, claro, si lo están pasando a periodistas o a quien sea, que no puedo asegurar todavía nada, pero un periodista ve unas grabaciones de la ex secretaria de Paco Correa contando que por allí pasaban con sobres Pío García Escudero, no sé quién, no sé cuántos. Entonces, eso fue muy polémico, pero ni yo las filtré, ni yo hablé de Pío García Escudero, ni nada. Entonces, él me acusa de que yo, habiendo contrastado la versión con esta mujer, porque ella luego se retractó de todo, porque decía que se había tomado 2 copas de pacharán cuando había contado esto, pues dice que yo me acusa de injurias y calumnias.
Yo no he hablado de él, nunca. Por eso. A mí lo único que me preguntaron en televisión fue que si yo me creía que lo que estaba esta señora diciendo en este momento, cuando se ha retrasado, que se decía la verdad o mentira. Entonces, sabéis que antes de una querella tienes que ir a un acto de conciliación, yo me presenté, no me retracté de nada. Todo lo que decían, dije que sí, que yo lo había dicho, excepto una parte que decía que ponían en mi boca cosas que yo no había dicho, ¿no? Y estaban los abogados de él. Y eso es lo que, o sea, quiero decir, esa es la parte previa para poner la querella. O sea, tú no puedes poner una querella, igual que yo le he puesto una querella a mi expareja, que ya no sé cuántas lleva. Tú no puedes poner una querella si no hay un acto de conciliación previo. O sea, legalmente el proceso es así. Otra pregunta. ¿No me has traído pulsera para ver si te pones Sí, siempre voy acompañada de pulseras. Por si alguien que... A mí me da mucha vergüenza, pero bueno, el día siempre coge y se adelanta por ahí. Quien quiera... Los precios son muy baratos porque las vendo entre 10, 12 y 15 euros. Pero bueno, que es... Son preciosas. Eso, lo que sí que me gustaría que os acordáis de buscarlo en Facebook, que se llama Gotas de Alma, porque llevan un mensajito simbólico todas las piezas, así pues, porque pienso que hay almas guerrilleras, almas soñadoras, y por eso se llama Gotas de Alma. Y si tenéis Facebook, pues que lo compartáis con vuestros contactos, porque a alguien, a lo mejor pues en un momento dado tiene que hacer un regalo y pues a mí eso me está dando de vivir lo que me está dando. No sé si alguna cosa más. Termino. Oye, perdonad. Gracias. Yo quería darte las gracias porque me contacté contigo a raíz de problemas que he tenido. Perdona, ¿qué? Contacté contigo a raíz de problemas que he tenido en Majadahonda, precisamente porque digamos que yo soy una víctima colateral de la corrupción de Majadahonda. Y también terminaron mi carrera abruptamente y tal, yo soy profesora y tal, de Escuela Social de Idiomas de Majadahonda. Y contacté contigo el año pasado, te envié un mail y siempre he obtenido muchísimo apoyo y te lo agradezco muchísimo.